Buenos días, tengan este domingo 29 de noviembre, hermanos y hermanas, amigos que también están viendo y escuchando este video. Vamos a contestar las preguntas que al final del capítulo 4, que se denomina Cristología, el autor de este libro que estamos estudiando pone a consideración para hacer un repaso de este tema, Cristología. Un tema tratado en el capítulo 4 es el sujeto, propósito y realización de la encarnación del Hijo de Dios. Una primera pregunta que el autor nos propone: ¿cuál es el punto de arranque para estudiar la Cristología? El punto central de la revelación bíblica está en el hecho de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, se humanó y moró entre nosotros en la historia humana, en una localidad precisa y predicha y en un tiempo también profetizado. Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre, y es un hecho histórico comprobado, ya que nació en una localidad también histórica, comprobada, y en el tiempo que fue profetizado. Negar este hecho histórico es negar a Jesucristo, es negar a Dios y es negar a todo lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso el apóstol Juan nos escribe en 1 Juan capítulo 4, versículos 1, 2 y 3: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda pregunta de este tema: ¿cuál es el sujeto de la encarnación? El que se encarnó es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo no solo era preexistente a la encarnación, sino que ha existido desde siempre. Jesucristo se encarnó, no nació como los hombres, como nosotros, sino que Jesucristo es Dios y Él ha existido siempre. Dice Juan capítulo 1: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Confirmando con esto que Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó, es Dios mismo, que siempre ha existido y es. Pregunta número 3: ¿cuál es el propósito de la encarnación? La encarnación es parte del eterno plan de Dios, es un eslabón en la cadena que por el designio misericordioso de Dios da por resultado la salvación de los pecadores. Si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra, nosotros todavía seguiríamos en pecado y merecedores del castigo eterno por causa de la desobediencia a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo, nacido de mujer, para que muriera en lugar de nosotros y recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Cuarta pregunta: ¿cómo se realizó la encarnación? La manera de efectuarlo fue por la concepción milagrosa, sin la participación de varón, realizada por el Espíritu Santo. La encarnación es un verdadero milagro, y podemos decir en términos de la Biblia, el más grande milagro. Dios vino y habitó entre nosotros, el creador del universo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Pregunta número 5: ¿qué beneficios trajo la encarnación del Hijo de Dios a todos los seres humanos? Dios realizó en la historia humana la salvación de los hombres, y esta salvación sigue siendo efectiva para toda persona que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios
y que su sacrificio en la cruz del Calvario es para perdón de pecados y vida eterna. Dentro del tema Los nombres de Cristo 1, el autor del libro que estamos estudiando nos hace la primera pregunta: ¿cuál es el nombre más conocido de Cristo? El nombre de nuestro Salvador el que es más conocido en el día de hoy, aun por los que no lo reconocen como el Cristo de Dios, es el de Jesús. Es el nombre del ángel, es el nombre que el ángel dijo a José en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pregunta número 2, dentro de los nombres de Cristo 1, ¿de qué otro nombre se deriva el título de Cristo? Si Jesús es el nombre personal de Cristo, si Jesús es el nombre personal, Cristo es el nombre oficial del Mesías. Es el equivalente al Mashiach del Antiguo Testamento, derivado de Masach, que significa ungir, y de este modo significa uno ungido. Los reyes y los sacerdotes regularmente fueron ungidos en la antigua dispensación. Pregunta número 3. ¿Qué nos revela la palabra Hijo del Hombre? Jesús hace uso de este título para hacer resaltar su humanidad. Jesús quiere dejar una vez para siempre asentada la verdad de que fue verdaderamente encarnado. Quiso afirmar que para nuestra salvación llegó a ser verdadero hombre. Pregunta número 4. ¿Cuántos nombres se mencionan para Cristo en la Biblia? El autor nos propone que por lo menos 380 nombres, pero seguramente habrá más nombres para mencionar al Señor Jesucristo. Pregunta número 5. ¿Qué diferencia hay entre los orientales y occidentales al poner nombres? Los nombres en los tiempos bíblicos no solamente indicaban objetos, lugares y personas, sino que interpretaban y daban una revelación de su esencia e importancia. Por ejemplo, Abraham significa padre de multitudes. El nombre de Jacob, su plantador, que después Dios le cambió al nombre de Israel, que Israel significa que luchó con Dios y lo venció. Isaac, el hijo de Sara, que significa risa. Pero en el mundo occidental, o sea, en nuestro mundo, los nombres solo indican alguna preferencia audible, familiar, amistad, pero el nombre no es muy relevante como es en el mundo bíblico o era en el mundo oriental. Los nombres de Cristo 2. ¿Cómo se emplea en la Biblia el nombre de Hijo de Dios? El nombre Hijo de Dios se empleaba de distintas maneras en el Antiguo Testamento. A veces se refería al pueblo de Dios, al rey de Israel, a los ángeles y con frecuencia al creyente en general. El nombre indicaba una relación especial con Dios. En el Nuevo Testamento, el nombre Hijo de Dios se aplica principalmente a Jesús, aunque su aplicación a los creyentes no está ausente. ¿Qué significa el nombre Hijo de David? Cuando Jesús y los escritores sagrados emplean este nombre Hijo de David, en forma inequívoca y proclaman a Jesús de Nazaret como el muy esperado Mesías. Dice Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pregunta número 3. ¿De qué palabra griega viene el nombre del Señor? Viene de la palabra griega kurios o kyrios. El nombre del Señor indica que Jesús es el amo, el supremo, el dueño absoluto, el eterno Dios, el poseedor de toda autoridad y el más exaltado y elevado, cuyos derechos son eternos e ilimitados. Jesús es Señor de señores. ¿Qué significado tiene el título de Santo de Israel? El Santo de Israel siempre es el Redentor, su tarea es la de salvar, da esperanza, se relaciona con un bendecido futuro. Es la pre-identificación del eterno Rey y nuestro Redentor. Los nombres de Cristo 3. ¿Qué quiso decir el evangelista Juan con las palabras verbo, logos, sabiduría?
Aunque ya San Mateo había demostrado a los judíos que la profecía de Isaías sobre Emmanuel, Dios con nosotros, se había cumplido en el momento del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, esta idea no era totalmente aceptada por los griegos, quienes seguían pensando que llegar a conocer a Dios era sumamente difícil y hasta imposible. Esta entonces es la principal razón que tuvo Juan al escribir su evangelio, es decir, demostrar que el verbo, razón, sabiduría o palabra de Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Juan demuestra que por su naturaleza pecaminosa el hombre no puede conocer a Dios, por lo tanto es Dios quien se da a conocer al hombre mediante Jesucristo, el Verbo encarnado, y quienes lo reciben adquieren el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué importancia tiene el Cordero de Dios? Las connotaciones de mansedumbre, inocencia, pasividad y benignidad no faltan en la figura. Hacen resaltar un aspecto del ministerio de Jesús que es importante entender, el de conquistar por medio de la sumisión, dominar por medio de la obediencia, de alcanzar victoria por medio del sufrimiento y de ganar perdiendo. Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué revela a Israel el título el deseado de todas las naciones? El uso del nombre implica que había una esperanza, una expectación bien universal en su tiempo. Hace caer el énfasis sobre lo cósmico, lo universal e internacional del ministerio de Jesucristo. La visita de los Reyes Magos muestra esto. Jesucristo es el Salvador no solamente del pueblo judío, sino es el Salvador de toda la humanidad y de todo aquel que en Él quiera creer y ser perdonado de sus pecados. ¿Qué idea básica tiene el título Lucero de la Mañana? La idea básica del nombre es la de ser guía, orientador. También la noción de esperanza está en el nombre. El lucero de la mañana o la estrella de la mañana orientaba al viajero, indicaba el camino y le inspiraba confianza. Cristo es la orientación y única esperanza. ¿Qué idea básica tiene la idea de pendón? Jesucristo es la presencia misma de Dios en el mundo. Donde vemos a Cristo, ahí está Dios. También están las preguntas, beneficios de la obediencia de Cristo para la humanidad. Ahí están las respuestas, ustedes las pueden estudiar en sus grupos. Cristo, mediador del nuevo pacto, también están las respuestas, también que pueden ser estudiadas, analizadas en sus grupos. Y la persona y obra de Cristo, aquí no incluí las respuestas, pero ustedes las pueden estudiar en los grupos en los cuales están asignados. Son preguntas de repaso o para confirmar el capítulo 4 del libro que hemos estudiado, que es Cristología. Cada una de estas preguntas pueden requerir de mucho más tiempo que el que hemos ahorita dedicado, que no es posible dedicarle tanto tiempo en esta escuela dominical, pero se envía el video, pero también el documento, para que puedan ser estudiados y analizados con puntualidad y entender más y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y cuando estudiamos de una manera más con más tiempo, más concienzuda, por decir así, entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios los bendiga en esta mañana y esperamos que sea de bendición el repaso que hemos estado efectuando. Gracias te damos, Dios, por esta escuela dominical. Permite que tu palabra, tu sabiduría venga al corazón de cada uno de nosotros, pero también a nuestra mente, para una mejor comprensión y entendimiento del propósito tuyo para cada uno de nosotros en esta vida y también en la vida que tendremos contigo por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.